Hola chicos, buenas tardes. Habíamos visto en los vídeos anteriores las transformaciones que hacíamos para pasar de coordenada rectangular o cartesiana a coordenada polar. Sin embargo, la mayoría de las veces las transformaciones se aplican dentro de las integraciones y cuando son de varias variables de la integral doble o triple. Bien, existe un elemento que se llama el jacobiano que nos permite, y lo vamos a ver con un ejemplo, el porqué. De todas maneras os cuento cómo se calcula el jacobiano. El jacobiano, por ejemplo, para polares, es este determinante y se toma siempre como valor absoluto. De la parcial de x con respecto a r, parcial de x con respecto a alfa, y aquí con r con alfa, pero con y y x. Con y esto es y, perdón. Y. Vamos a hacer cuánto vale el jacobiano de las polares. El jacobiano tendremos que es derivada parcial de x con respecto a r, que es coseno de alfa, puesto que la derivada de r es 1. Aquí, debajo, con respecto a r, la y, como es r seno, tendremos un seno. La x con respecto a alfa es la derivada del coseno es menos seno, menos r, seno de alfa, y la derivada de y con respecto a alfa, que es r, coseno de alfa. Bueno, resolviendo el determinante tenemos que esto es r coseno cuadrado de alfa menos más r seno cuadrado de alfa. Sacando factor común r, como habéis podido ya ver, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa y r. Y este es el valor del jacobiano de la transformación en coordenadas polares. Vamos a aplicarlo a este ejemplo y veréis por qué es necesario el jacobiano. Y como habréis intuido es por esto. Vamos a hacerlo. Borro. Tenemos la siguiente integral doble extendida a un recinto que está compuesto por, como veis, ahora dibujamos el recinto por dos, por una circunferencia y la parte derecha, vamos a dibujarlo aquí, tenemos que esto es una circunferencia de radio 4, puesto que 4 al cuadrado es 16. Bueno, no está mal. Aquí hay un 4. Y aquí hay un menos 4. Bien. Y luego nos dice que es menor o igual. Quiere decir que es todos los puntos interiores a esta circunferencia, siendo la frontera el signo igual, la frontera del recinto. En cuanto a esta, x mayor que 0 es cualquier punto, puesto que la y puede valer cualquier cosa, a la derecha de esto. O sea que sería este recinto. ¿Lo veis claro, verdad? Toda esta extensión sería la x mayor que 0 y todos los puntos interiores de la circunferencia. O sea, tenemos este trozo. Bien, como veis, esto es una circunferencia, así que conviene usar un cambio de coordenadas a coordenada polar. Así que nuestro recinto, ¿cómo quedaría? Nuestro recinto, una vez ya no visto en forma de x y de y, sino en forma de r y ángulo alfa. Vamos a verlo. Nuestro recinto quedaría ya definido de la siguiente manera. ¿Cómo varía r? R varía de 0, evidentemente, hasta 4, porque son todos los infinitos puntos que hay de 0 a 4. Es decir, r varía de 0 a 4. ¿Y alfa? ¿Cómo varía alfa? Alfa varía desde aquí, bueno, mejor, desde pi medios, que es esto,
a 3 pi medios, que es esta parte de aquí. El ángulo haría esto, todo esto, hasta abajo. Luego alfa va de pi medios a 3 pi medios. Estos son los límites donde varían nuestras variables r y alfa. Esto es importante. Lo único que queda es pasar a polares la expresión integral. De manera que vamos a pasarlo aquí, xy, lo paso a polares, aplicando x, r, coseno de alfa, r, seno de alfa. Entonces xy es r coseno de alfa por r seno de alfa, es decir, r cuadrado coseno de alfa seno de alfa. Bien, nuestra integral entonces quedará de la siguiente manera. Entre 0 y 4. Y esto será, y luego el ángulo entre pi medios y 3 pi medios de esta expresión r cuadrado coseno de alfa seno de alfa. Pero aquí tenemos un diferencial de x y un diferencial de y que no hemos transformado, sigue estando en cartesianas o rectangulares. Precisamente lo que hace el jacobiano es esta expresión. Con lo cual podemos decir que esto es igual a diferencial de x, diferencial de y. Y como lo habíamos calculado anteriormente que era r, este r cuadrado se nos queda como r cubo, y aquí ya podemos poner diferencial de r, diferencial de alfa. Bien, integremos esta expresión con respecto primero a r y luego con respecto a alfa. Y sería simplemente resolver dos integrales. La primera, con respecto a r, sería integral entre 0 y 4 de r cubo, y coseno y seno son constantes, no pertenecen a la variable, porque esto es diferencial de r. Así que la saco fuera. Y esto es igual a 1/4 y esto es igual a coseno de alfa seno de alfa partido por 4 de r4 entre 0 y 4. Esto es, vamos a ver, 4 elevado a 4 coseno de alfa seno de alfa partido, esto es un 4, partido por 4, y el 0 no, el 0 es 0. Así que esto nos queda, la siguiente integral quedaría como 4 al cubo coseno de alfa seno de alfa diferencial de alfa entre pi medios y 3 pi medios. El 4 al cubo lo saco fuera. Integral de coseno alfa seno alfa diferencial de alfa. Bueno, esta integral es inmediata y es igual a menos 4 al cubo coseno cuadrado de alfa entre pi medios y 3 pi medios. Bueno, no la resuelvo porque no tiene mucho sentido. Lo único que quería comentar con este ejemplo es por qué es necesario el jacobiano. Porque al hacer una transformación
aparte de poner la función, necesitamos también los diferenciales, si estamos en integrales dobles, de superficie o los diferenciales de volumen. Y eso es lo que precisamente, al ser una función de 2 variables o de 3, lo que nos hace el jacobiano es transformar esas diferenciales en rectangulares a polares o cilíndricas. El método es exactamente el mismo tanto para polares como para cilíndricas, como para cualquier transformación cuando necesitemos esos diferenciales de volumen o de área, o de línea, da igual, ¿vale? Solamente quería llamar la atención sobre lo que es el jacobiano, ¿vale? Necesario para las transformaciones. Pues chicos, no otro ejercicio y nos veremos más adelante.